buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ingresar a una unidad muy importante y personal, generalmente muy compleja, pero no deja de ser interesante, que es la tipografía. Acá hay una breve reflexión que quisiera que también puedan tener en cuenta y leer, que muchas veces entendemos de que la tipografía se genera a partir de la creación de Arial, pero en cambio la escuela de la Bauhaus es la que da paso a la creación de tipografías, de muchas tipografías que conocemos hoy en día. Al mismo tiempo debemos entender que la presentación de la imagen de una empresa o comercio, inclusive de mi negocio, es algo más que añadir solo imágenes, o va más allá de un eslogan. En el diseño en sí forma una parte fundamental. Esto no solamente viene a ser la estructura de la información, también es una parte fundamental para transmitir conceptos y sensaciones, y esto se debe al mundo tipográfico. Así que la tipografía es una parte elemental y principal en una pieza gráfica. El término tipografía en sí es cuando nos referimos al estudio, al diseño y a la clasificación de los tipos, a la clasificación de letras y a la clasificación de fuentes. Las fuentes son familias de letras que tienen características y que comparten características comunes, así como el diseño de caracteres unificados por propiedades que son visuales y uniformes. Aquí vemos las distintas tipografías. Algunas de ellas son de marcas y de anuncios muy conocidos. Vamos a ir viendo las clasificaciones en las diapositivas siguientes. Estas son las características de la tipografía. Cuando se refiere a toda su historia, la misma demostró de tener, a la hora de transmitir información, que tiene muchísimo poder. Al día de hoy también hay una gran variedad de recursos web en donde descargarla. Eso se refiere de que hay muchísimas plataformas en la cual se pueden descargar tipografías sin ningún tipo de trámite tercerizado. También cuando hablamos de tipografía tenemos que tener en cuenta de que cada una fue diseñada para fines específicos, y muchas de ellas vemos solamente en una única pieza gráfica o en una sola marca. Por eso es que es importante, a la hora de utilizar una tipografía, a la hora de seleccionar una tipografía, debemos saber primero qué vamos a transmitir y cuál es nuestro objetivo o meta en ese mensaje, ya que eso es un determinante para el éxito de una empresa o comercio. Una tipografía también tiene como característica que sí puede actuar a modo de marca. Una sola tipografía puede representar una marca. Puede ser ese distintivo que trae consigo esa serie de características que a su vez pueden reflejar ciertas emociones. Tenemos tipografías y marcas de ejemplo de que generan emociones, que generan sensaciones cuando se interactúa con el usuario. El receptor del mensaje es el usuario, y que es por el cual se debe saber qué es lo que queremos transmitir y para quiénes está dirigido nuestro mensaje como creadores. En algunas ocasiones podemos encontrarnos con tipografías que están solamente creadas para hacer la imagen corporativa de una marca. Tal es el caso de Coca-Cola, que es una tipografía que se creó solamente para esa marca. Es el caso de los logotipos, que tienen una tipografía que está diseñada solo para su marca. Vemos aquí los estilos tipográficos en imágenes.
En primer lugar, siempre tenemos que tener en cuenta el estilo. Están las tipografías que aportan seriedad y legibilidad. A su misma vez adquieren o elegimos por la fuerza y su estabilidad. Elegimos algunas tipografías porque representan una cierta elegancia, al mismo tiempo representan ligereza. Y también elegimos a veces por el lado estético las tipografías que tienen menor legibilidad, pero buscamos que nuestra marca tenga personalidad. Aquí vemos de qué forma se da una tipografía, de cómo se utiliza una tipografía, y es para jerarquizar el contenido. Aquí vemos dos ejemplos. Lo que debemos saber son estos tres términos muy pero muy esenciales. En primer lugar, tipo es igual al modelo diseño de una letra determinada. La familia tipográfica es un conjunto de tipos que se basan en una misma fuente, que poseen algunas variaciones. Siempre escuchamos hablar de variaciones tipográficas, pero cuando hablamos de variaciones tipográficas puede ser siempre el grosor y el ancho, que parecen iguales pero no es lo mismo. Siempre mantienen también esas características, esas familias tipográficas, mantienen características comunes, pero los que mantienen e integran una familia tipográfica siempre se van a parecer, pero siempre van a tener ese rasgo propio, esa identidad propia. La fuente tipográfica es aquella que se define como el estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres. Por ejemplo, una fuente tipográfica es Times Roman, Futura, la tipografía Frutiger, entre otras. Se rigen por características comunes y están formados por caracteres, números y signos. Caracteres vendrían a ser las letras, el abecedario en sí. Aquí vemos esta imagen, quiero que tengan muy en cuenta, tanto en el material como en el video, es cómo se da la anatomía de la letra, cómo son las partes de un tipo, en la parte posterior, en la parte inferior, en la parte superior e inferior, la letra en sí, los caracteres cuentan con sus partes. Estas partes hay que tener mucho en cuenta para una tipografía, para una determinada tipografía. Vamos a la clasificación de las familias tipográficas. En primer lugar está la serif, que son esas tipografías que cuentan con remate. Remate es lo que está encerrado en círculo de color rojo y que está señalado con la flechita. Remates son terminaciones también, para entender mejor, y que son unas pequeñas líneas que se encuentran en las terminaciones de las letras. Luego, otra clasificación principal son las sans serif, son lineales o también denominadas palo seco. La misma son tipografías que no tienen terminaciones. Acá vemos la diferencia entre un tipo de familia tipográfica y otra. Las serif no tienen terminaciones, son así rectas. Y las manuscritas o script son las tipografías que tienen apariencia y están inspiradas en la tipografía hecha a mano, algo similar al lettering y la caligrafía. Para una comprensión visual más eficiente, les presento algunas marcas conocidas que utilizan estas familias tipográficas. Vemos Google, por ejemplo, que está conformado por una serif y es la que nos transmite esa estabilidad y fiabilidad, y su fuente siempre va a tener una influencia calmante. Esa es la psicología que producen las tipografías también. Luego vemos al lado, o sea abajo, la Cadillac, está hecha con una manuscrita. Es una marca muy elegante
y que no puede ser usada con otra tipografía que no sea una caligráfica que le aporta ese sentido de elegancia y sofisticación. También está LinkedIn, una red social que conocemos muchísimo, que utiliza una sans serif, y la red social que es por excelencia de trabajos, es lo que permite o buscaron de que se utilice una tipografía que transmita esa seguridad, ese profesionalismo que solamente un tipo de sans serif, un tipo de tipografía sans serif o palo seco puede aportar. Y luego están las decorativas, las de fantasía, que hacen que un logo también sea muy memorable. ¿Qué mejor ejemplo? Les doy también el ejemplo de Disney, que la elección y creación del mismo, su tipografía también fue creado para el fin. Es la mayor prueba de que estas tipografías aportan mucha personalidad. Las decorativas o de fantasía también tienen ese plus. Tienen ese plus de que directamente asociamos con la personalidad del propietario o la propietaria. Observamos aquí las características de las familias tipográficas que debemos de atender muy bien. Es una característica según el punto de vista y la perspectiva de Maximilian Box, que es una personalidad dentro del estudio de la tipografía. Estas son tipografías pertenecientes a la familia de romana sans serif. Como característica, obviamente, las romanas o sans serif son las que tienen mayor número de tipografías, el grupo más numeroso de familias tipográficas. Al mismo tiempo es el más utilizado por su carácter descriptivo. Es la que presenta un mayor índice de legibilidad. Legibilidad es algo que vamos a tocar en la siguiente clase, la importancia de la legibilidad sobre el papel impreso. Obviamente este factor es atribuible al remate. Otra característica que viene de Maximilian Box, estamos hablando de las tipografías sans serif. La más conocida y la más utilizada de la sans serif es la helvética y sus descendencias. Ahí vemos la helvética de cómo se ven letras mayúsculas, en letras minúsculas y también los números. Son las que tienen como característica principal, como ya habíamos dicho, no tienen remate y terminación y por ende reciben el nombre de palo seco. Son lo contrario a las tipografías romanas que estudiamos anteriormente, presentan un carácter muy funcional. De esa forma buscan pasar desapercibidos a la hora de leer. Aquí vemos otra familia tipográfica. Vamos a estudiar la caligráfica o script. También se denominan caligráficas, por cierto. Se imitan en ella estilos de trazados libres y manuales. Son familias que imitan la escritura que nosotros tenemos habitualmente, que es la escritura manual. Aquí vemos los ejemplos de escritura, los ejemplos de tipografías script. Muchas de ellas encontramos en los programas de Office. Muchas de ellas asociamos a lo que solemos ver. Nuevamente, estas ya se refieren a las tipografías de fantasía decorativas y son las que proponen esa reinterpretación fuera de toda norma de elementos fijos e incorporación de elementos variables de diversa naturaleza. Son las que encontramos y son las que permiten que nos encontremos con caracteres diseñados para asemejarse a cualquiera de las anteriores familias, sin cumplir necesariamente todas las características de esa familia tipográfica. Al mismo tiempo, las
La familia tipográfica de fantasía son tipografías que pueden ser con caracteres con diseños ornamentales y con 1000 formas. Acá vemos un ejemplo de cómo es diseñada una tipografía de... Aquí vemos las tipografías que pertenecen a la familia de la serif. Puede ser la Times Roman, vemos la Bodoni, la Georgia, la Garamond, Baskerville. Y acá se ve en inglés las asociaciones con qué tipo de adjetivos se relacionan estos tipos de letras. Aquí vemos la sans serif y su clasificación. Habíamos dicho que la helvética es una de las tipografías más utilizada y conocida, una de las más principales dentro de la rama la sans serif. Está la verdana, que solemos encontrar en páginas web, la Arial, que es para documentos, la Century Gothic, y la Calibri, que también está asociada al Arial como tipografía de documentos. De este lado vemos las asociaciones. ¿Con qué se le asocia a esas tipografías? Con lo universal, con lo limpio, con lo moderno, con lo objetivo y con la estabilidad. Y luego tenemos las script, de con qué se les suele asociar. Generalmente se les suele asociar para marcas que tengan que ver con empresas gastronómicas, confitería, heladería y demás. Tenemos la Lobster, que es una tipografía muy utilizada en comercios de nuestro país. Está el Pacífico, la Lucida, que generalmente encontramos en Word. La Brush Script, que también es muy conocida y utilizada para documentos. Y siempre la asociamos con lo femenino, con lo elegante, con lo amistoso y con lo creativo. Esta es la actividad número 1. Recordemos que todas las actividades en digital se suben a la plataforma Moodle. Aquí vamos a completar, vamos a realizar este cuadro y vamos a completar. Buscando siempre tenemos que buscar tipografías que no hayamos profundizado en este material. Van a escribir una serie de 5 tipografías serif, 5 tipografías de carácter sans serif y 5 tipografías de carácter script. Van a escribir la utilidad que tiene las tipografías serif según el criterio propio. Van a escribir la utilidad principal que según vos tiene la sans serif, para qué sirven las sans serif según tu criterio, así como también en las tipografías script, según vos qué utilidad principal tienen las tipografías script. Entonces van a escribir en este espacio en blanco. También van a describir la otra forma en la cual se denomina esta familia tipográfica. ¿Cómo es denominada la serif? ¿Cómo son denominadas las sans serif? ¿Cómo son denominadas las tipografías script? Entonces van a escribir una palabrita en estos espacios en blanco. La actividad número 2 también es para la plataforma, es de carácter mucho más personal. Esto consiste como ejercicio principal leer atentamente la lección, leer atentamente el contenido desarrollado el día de hoy. Van a realizar también el cuadro en Word adjunto al anterior ejercicio. Una vez que hagan todo el cuadro van a completar para luego enviar a la plataforma también. Van a seleccionar una familia tipográfica de su preferencia. De entre ellas puede ser las sans serif, las serif, las de fantasía o las script. Cualquiera de esos 4 pueden seleccionar y escribir aquí en el primer cuadro. Van a seleccionar una tipografía seleccionada de manera personal. O sea, si a mí me gustó o si a mí me llamó la atención alguna tipografía de la familia de los script, entonces voy a colocar acá cuál de todas me llamó la atención. Y al mismo tiempo, por último, voy a seleccionar un mínimo de 3 palabras claves
que vos asociás a esa tipografía que elegiste. Entonces, para quedar claro, primero elegimos la familia tipográfica de nuestra preferencia. Dentro de esa familia tipográfica de preferencia elegimos la tipografía que quisiéramos estudiar y luego vamos a elegir las palabras claves que yo puedo asociar de forma personal a esa tipografía.